Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos mejorando. Bueno, creo que nos conocemos más o menos, con algunos no. Yo soy el hermano Jorge, padre Jorge como le salga. Actualmente soy vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Como se dan cuenta, soy agustino. Y bueno, estamos hoy día aquí, y yo pensando en qué voy a predicarle a estos hermanos, pues hay dos cositas que resuenan mucho en este tiempo de Pascua. No sé si ustedes se han dado cuenta. Sobre todo uno de los salmos, y son palabras que se repiten en este tiempo de manera constante. Se dicen dos cosas: que Dios es bueno y que es eterna su misericordia. ¿Recuerdan o no recuerdan? Parece que en la vigilia no han estado ni conscientes. Pero bueno, en la vigilia pascual se comenzó esa idea maravillosa que se está viviendo en este tiempo de Pascua. Y esos dos conceptos, a mi criterio, donde más se desarrollan son en las parábolas de la misericordia, pero una en concreto que quisiera meditar junto a ustedes. Ubíquense en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Si han traído su Biblia, por favor, úsenla. La palabra de Dios es para comerla, para darle uso, para alimentarnos de ella, no para tenerla en una repisita ahí acumulando polvo. Si nos vamos al capítulo 15 de Lucas, vamos a adentrarnos en el versículo 11. Se nos habla del padre que tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Esa parábola seguramente la hemos meditado hasta el cansancio. Le hemos dado vuelta 20,000 veces y tal vez has podido sacar mucho fruto espiritual. Espero que con la ayuda de Dios y de María Santísima, tú y yo podamos, tal vez el día de hoy, entender un poquito más y sacar un fruto mayor, porque Dios es bueno y porque su misericordia es eterna. Para que nos podamos entender un poco mejor, todo lo que les voy a predicar es algo que yo he vivido en estos últimos días. El 31 de marzo mi padre partió al cielo y a raíz de eso, todo lo que ocurrió en mi vida cambió. Y a raíz de eso, pues he hecho una lectura de nuevo de todo lo que ha sido mi relación con el Señor. Ustedes saben que cuando hay un momento de partida, pues uno se revela, ¿no? Uno no dice, gracias Señor porque te llevaste a tal persona. Somos seres humanos. Lloramos, gritamos, protestamos y nos rebelamos al plan de Dios. Pero luego Dios nos va haciendo entender algunas cosas. Y en estos días, que para mí han sido muy intensos, no voy a negarlo, muy dolorosos también, pues Dios me ha hecho entender que Él me cuida, me quiere y que yo le debo mucho aunque no lo entienda. Partiendo del texto bíblico, lo primero que encontramos es que el padre tenía ¿cuántos hijos? 2, el mayor y el menor. Y ustedes y yo sabemos muy bien, ¿a qué hijo es al que más se le quiere? Al menor. ¿Quiénes son hijos mayores aquí? Mano alzada, por favor. Y seamos sinceros, con nosotros han experimentado y a nuestros hermanos los han cuidado bien, ¿no es cierto? Con nosotros se equivocaron. Los otros ya estaban en camino planificados. Seamos sinceros, con nosotros, nuestros padres aprendieron a ser papás. Con nuestros hermanos ya sabían cómo hacerlo. Seamos sinceros. Y fíjense, el hijo mayor, generalmente, los hijos mayores me van a entender, yo también soy el hijo mayor, los hijos mayores somos los que nos ganamos con los problemas, ¿no es cierto? Cuando falta la plata, pues el hijo mayor se entera de todo porque lo comprende, tiene más capacidad. Y el hijo menor, bien, gracias. Pues lo mismo ocurría con este padre. 2 hijos, el mayor y el menor. Sabemos por algunos datos que el hijo mayor era súper obediente y lo va a decir al final de la parábola. Yo nunca he desobedecido una orden tuya. He trabajado, he hecho lo que me tocaba hacer. Un hijo bueno y maravilloso, no como muchos de nosotros. Un hijo increíble.
obediente y trabajador. Y por el otro lado tenemos al hijo menor. Según la ley hebrea, si aquí hay abogados me entenderán, se puede pedir un anticipo de la herencia, que quede en documento, pero los bienes no se pueden usar hasta que la persona haya muerto. Fíjense lo que significaría para el papá escuchar al hijo decirle: mira, papito lindo, quiero que me des los bienes que me tocan. Lo primero que surgiría en el corazón de su padre sería un gran cuestionamiento, ¿no? Este no ha trabajado, no ha hecho nada, ha sido el niño mimado y me pide bienes por los que él no ha trabajado. Encima me está deseando la muerte. Quiere que le dé mis bienes, no en papeles, sino que los quiere coger, los quiere usar. Imagínense cómo estaría de roto el primer gran golpe que recibió el corazón del padre. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Yo no he trabajado por ella, pero la quiero. Me creo digno de eso. Tú has trabajado por ella, no me importa, no me interesa. Yo quiero mis bienes. Dice la palabra de Dios, y es un detalle muy interesante, que a los días el hijo se fue de la casa. Yo me imagino, si acá hay papás que han visto a sus hijos partir fuera, a estudiar a otro lado, a vivir en otro lado, o que simplemente se han querido independizar, pues es una ruptura inmensa en el corazón, ¿no? Imagínense, en esos días, yo estoy seguro que el padre a su hijo le rogaría que no se vaya de la casa, le prometería absolutamente todo, le entraría seguramente el complejo de culpa y le diría: hijo, de repente yo te he tratado mal, te prometo que voy a cambiar, voy a hacer lo que tú quieras con tal de que tú te quedes. Seguramente el padre vería con dolor cómo el hijo iba juntando sus cosas y cómo se iba alejando a la puerta. Y al padre le empezó a dar un sentimiento de miedo. Y cuando yo esté viejo, ¿quién va a cuidar de mí? Y si mi hijo mayor se va, en él tenía puesta toda mi esperanza. Al menor lo cuidé, lo quería, lo amaba. Y ahora se va. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Miedo, dolor, tristeza, frustración, abandono. Tantas cosas, tanta desesperación. Esperar que el hijo, cuando esté en el umbral de la puerta, retroceda y diga: papá, no, me voy a quedar. Y verlo salir y ver la puerta que se cierra y amanecer al día siguiente y ya no está en la casa. Fíjate todo el dolor que se iba juntando en el corazón del padre. Seguramente el padre salió disparado también al camino a tratar de jalarlo y convencerlo, gritarle desde lejos, llorarle, suplicarle. Y el hijo: no te quiero ver. Simplemente se fue. ¿Y a dónde se fue? Nos dice el evangelista Lucas que se fue a un país extranjero. Imagínense por un instante que nosotros nos vayamos a vivir a China. ¿Qué problema tendríamos? No hablamos el mismo idioma, no tenemos las mismas costumbres. Y no vamos a pedirle a todos los chinitos que cambien y se adapten a nuestras costumbres. Somos nosotros los que tenemos que dejar de ser nosotros mismos para adaptarnos a esa cultura. Lo mismo hizo el hijo menor. Se tuvo que adaptar a ese ambiente. Se fue a un lugar que no era el suyo, a una tierra lejana, a una tierra que no le correspondía, y tuvo que dejar de lado muchas cosas, lo que su padre le había enseñado, su manera de vivir, sus costumbres, y tuvo que aceptar otras. Nos dice también el evangelista Lucas que despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Trató de tener un estatus de vida que no tenía. Trató de llevar una vida que no era la suya. Trató de fingir, trató de actuar, porque tenía en su mano mucho dinero. Ustedes y yo sabemos que cuando somos millonarios le caemos bien a todo el mundo, ¿o no?
Cuando tenemos plata, tenemos amigos en abundancia, seamos sinceros. Cuando somos poderosos, todo el mundo se inclina ante nosotros. Y lo mismo le pasó a este, solo que este se la creyó. Creyó que todo el mundo le amaba, se creyó dueño del mundo. Creyó que la vida era eterna. Creyó que era dueño de todo y que no tenía límites, que era verdaderamente libre. Y curiosamente nos dice el evangelista Lucas que ocurrió algo muy extraño, que llegó a esa región una gran escasez. Pero aquí hay un paréntesis que no hace el evangelista Lucas, no entra en ese detalle. Ustedes, que son papás y mamás, ustedes saben que si un hijo se va de la casa, pues papá y mamá no creo que se queden sentados en la sala diciendo ya pues se fregó que se muera. ¿Qué hacen papá y mamá? Van a buscarlo, lloran, se preocupan, se desesperan. ¿Cuántas veces habría ido el padre a buscarlo personalmente? Y seguramente el hijo le tiró la puerta en la cara y le dijo: vete, lárgate, me estorbas, ya no soy tu hijo, entiende, déjame en paz, no me fastidies. Seguramente mandó a su hermano mayor y también se pelearía con el hermano mayor. Mandaría mucha gente que lo busque y al tipo no le importó para nada, lo dejó a un lado. Incluso de repente le llegaría la noticia al hijo de que su papá estaba mal, estaba enfermo, tal vez estaría en agonía en algún momento, y el hijo ni siquiera se inmutó y no le importó ir a verlo. Pues llegó algo curioso a esa tierra: una escasez, mucha hambre, mucha pérdida, mucho sufrimiento. Y el hijo tuvo que regresar a su triste realidad. Cuando ya no hay dinero, ya no tengo amigos. Cuando ya no tengo bienes, ¿a quién le importa mi vida? Cuando ya no soy don no sé cuántos, pues paso a ser uno más del montón. Seguramente el hijo empezaría a tocar la puerta de muchos de sus amigos, de los amigos de las fiestas. Oye, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro, tuvimos la fiesta en tu casa. Sí, ese soy yo. Oye, ¿no tendrás un trabajito? Uy, no me llames, yo te llamo. La típica, ¿no? No llames, nosotros te llamamos. Oye, ¿no te acuerdas de mí? ¿Tienes un plato de comida? ¿Te conozco? Oye, pero si estuvimos la otra vez juntos. No, disculpa, yo no me junto con los de tu clase. El tipo tocaría fondo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando él toca fondo, no tiene ni siquiera para comer. Dice la palabra de Dios que le dieron el trabajo más humillante para un judío: cuidar a los animales impuros, a los chanchos, hablemos en castellano, y comía lo que le sobraba a los chanchos. Imagínate que el chancho está masticando las algarrobas, se le caen y el muchachito cogía eso para alimentarse. Y dentro de esto ocurre algo muy curioso. El hijo empieza a recordar todo lo que vio en la casa de su padre. Los que trabajaban para mi papá tenían comida, no estaban vestidos como yo. Al menos hay algo para meter al estómago. Y el hijo toma la decisión de regresar a su casa. ¿Por qué decide regresar el hijo? Por hambre, por interés, por conveniencia, como cuando tú y yo regresamos a Dios. Después que hemos pecado como se nos ha dado la gana, cuando tenemos una enfermedad incurable, recién en ese momento nos volteamos a mirar al Señor para que nos cure. No para mirarlo con cariño, sino porque queremos algo de Él. Y el hijo se inventa un discurso bonito para palabrear a su papá cuando llegue a la casa. Fíjate, se levanta, va en camino, y el papá tenía una costumbre, no nos la dice el evangelista Lucas. Seguramente el papá estaría todos los días sentado a la puerta de la casa, mirando el horizonte, y cuando aparecía alguien, el papá se levantaba, iba corriendo y se daba cuenta que no era su hijo. Un día y otro día, un mes, otro mes y otro año. Y la gente que trabajaba para este hombre ya pensaba que el tipo estaba loco, estaba mal de la cabeza. Todos los días creía ver a su hijo y no era su hijo.
Y un día, como tantos, el viejo se volvió a levantar y fue corriendo a darle el encuentro a un mendigo. Algo había en el corazón de este hombre que le decía que era algo real. El hijo ya no estaba vestido como cuando salió de la casa. Estaba sucio, estaba vestido como un mendigo. Su rostro ya no era el rostro joven, lozano que dejó la casa. Ya no era el mismo, su mirada era otra. Sus manos ya eran otras. El hijo, cuando vio llegar a su padre, lo detuvo. Empezó a darle el discurso que tenía preparado, y allí ocurre lo que a nosotros nos rompe la cabeza. El padre no lo deja terminar el discurso. Se le cuelga al hombro, lo cubre de besos, abrazos, y en el colmo de la alegría manda a hacer fiesta. Con justa razón, pongámonos en el lugar del papá. El papá pudo haberle metido un buen cachetadón a su hijo, y se lo merecía, definitivamente, de ida y de vuelta. Pudo haberle puesto condiciones. Si tú quieres regresar a mi casa, vas a actuar así, así y así. Si tú vas a permanecer aquí, mis reglas se cumplen. O al menos le pudo haber dicho dónde te has ido, qué ha sido de ti todo este tiempo. Pudo haberle reclamado y haberle dicho, claro, regresas por hambre. No lo hizo, hizo fiesta. No le reclamó, no le exigió cuentas, no le hizo humillarse. Bastante humillación había tenido antes, tragándose su orgullo y decidiendo regresar a casa. ¿Sabes qué, hermano? Esta parábola es la que nos retrata a la perfección. ¿Cuántas veces tú y yo, a pesar de haber experimentado el amor de Dios en primera persona, le hemos dado la espalda, le hemos deseado la muerte y nos hemos largado a otro lado? ¿Cuántas veces nos hemos creído tan autosuficientes que Dios ya no nos sirve para nada? Y hemos tratado de jugar a ser dioses en nuestra vida. Y obviamente cuando nos hemos caído, cuando hemos empezado a experimentar hambre, sufrimiento y carencia, recién en ese momento hemos recordado que hay un Padre. Y hemos regresado a Dios por conveniencia. ¿Cuántos de nosotros hemos regresado a Dios por conveniencia? Seguramente el 90% de los que estamos aquí reunidos. Seamos sinceros, hermanos. Nos acordamos de Dios cuando hay crisis y problemas en nuestra vida. Recurrimos a Él cuando hay una enfermedad incurable. Recurrimos a Dios cuando hay crisis en el matrimonio, cuando los hijos, cuando los padres, cuando el esposo, cuando la esposa. Cuando tenemos problemas en el trabajo o nos hemos quedado sin trabajo, cuando tocamos fondo, allí recién nos acordamos que hay un Dios en el cielo, que nos cuidó, que nos mimó, que nos dio todo lo que necesitábamos, que no merecíamos. Y a pesar de todo, tú y yo le dimos la espalda y lo mandamos a volar. Y Dios, a pesar de que nosotros lo mandamos a volar, trató de buscarnos, salió a nuestro encuentro. ¿Cuántas veces, hermano, recuerda tú tu historia? Esa historia oculta que solo tú y Dios saben. ¿Cuántas veces Dios trató de salirte a tu encuentro a través de personas, de acontecimientos, para tocar tu corazón, para decirte, yo no me he olvidado de ti? Y a pesar de todo, tú y yo no me interesas. Vete, lárgate, desaparece. ¿Y sabes qué es lo curioso, hermano? Cuando tú te acercaste al Señor y te acercaste a Él como el Hijo, por hambre, por necesidad, y eso es lo que a ti y a mí nos debería hacer llorar de vergüenza, Dios no nos juzgó, Dios no nos criticó y no nos rechazó. No hay ninguno de los aquí presentes que me pueda decir que ha sido rechazado por Dios. No hay ninguno de los aquí presentes que me pueda decir que cuando se acercó a Dios por interés, Dios le dijo, lárgate. Ninguno de nosotros. A pesar de que Dios sabía nuestras intenciones, Dios nos dio un abrazo e hizo fiesta. Dios es bueno y su misericordia es eterna. El gran problema, hermanos, es que nosotros no nos lo acabamos de creer. ¿Por qué? Porque si lo creyésemos, nuestra vida sería distinta. Viviríamos pensando en el cielo y no en el suelo. ¿Cuántas veces tú y yo vivimos angustiados por los problemas que tenemos en nuestra vida?
¿Cuántas veces tú y yo nos desesperamos y nos olvidamos que hay un Dios en el cielo que tiene hasta contado nuestro cabello? ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, nos hemos llegado a sentir rechazados por Dios y hemos dicho, Dios me odia, no me quiere? Y no es así. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años yo fui párroco en Nuestra Señora de Gracia y allí ocurrió algo muy curioso. Recuerdo yo que se acercaron, ustedes saben, en toda parroquia existe la comisión de señoras mayores, por no decir viejitas, y se acercó la comisión de viejitas representativas de la parroquia a hablar con el ilustre párroco. Y me dijeron, padre, queremos hablar con usted de un tema delicado. Uy, caramba. Muy bien, señoras. ¿Podemos hacerlo en su oficina? En privado, por favor. Uy, cosa seria. Pasen, por favor, las damas ilustres. Vamos a contarle de un caso, padre, muy delicado. Hay una señora de nuestra jurisdicción que tiene un hijo que es holgazán, que es drogadicto. Tiene 40 años el sinvergüenza y todos los lunes el tipo acaba borracho tirado en una de las bancas del Parque Grau. Para los que conocen la parroquia de Gracia, es el parque que está al costado. Para ahí todos los lunes. Y la señora, una viejita de 70 y tantos años, padre, tiene que bajar, vive en el 4º piso, carga a su hijo que mide 1,90 m y es un gorila y lo tiene que llevar borracho, drogadicto, hasta su casa. El hijo le ha robado plata, padre, le quita la plata a su madre. Incluso borracho, padre, alguna vez le empujó y la señora acabó fracturada y la tuvieron que operar. El hijo es un manganzón, un mantenido, un miserable, un desgraciado. Y su mamá una tonta de primera. Yo las escuchaba solemnemente, sí, por supuesto, tienen toda la razón. Y en verdad, el hijo un desgraciado. Pues un día salgo yo del despacho parroquial y me encuentro con la señora, justo cara a cara. Le digo, ceñito, ¿cómo está? Mucho gusto, soy el padre Jorge, quisiera hablar con usted unos minutos. Sí, padre, claro, lo que usted diga. ¿Puede ser en mi oficina? Claro, padre, asiento. Muy bien. Señora, algunas personas de mi comunidad parroquial me han comentado una situación delicada en su vida. Sí, padre, es la de mi hijo, ¿no? Sí, señora. Cuénteme usted. Sí, padre, bueno, él se escapa a veces los jueves o los viernes, me roba la plata de la pensión, se va con sus amigos, se emborracha, se droga, es cocainómano. Y todos los lunes tengo que bajarlo a recoger. Padre, mide 1,90 m y está bien pesado. Muchas veces me ha jalado y me he caído, no he podido cargarlo. ¿Y sabe qué pasa, padre? Yo lo ducho, así como está, le quito la ropa, lo baño, le pongo su pijama y lo llevo a su cama y le doy de comer. Solo puede tomar algo de sopa. Señora, me han comentado que ese hijo a veces le ha dado un empujón y la ha fracturado. Sí, padre, a veces reacciona mal y me tumba y me caigo. Señora, disculpe, ¿no cree usted que está haciendo algo mal? Sí, padre, pero es mi hijo. Pero señora, ¿cómo puede? Su hijo es un mantenido. Sí, padre, pero es mi hijo. Es el único que tengo. Pero señora, usted está malcriando a su hijo. Padre, es mi hijo. La señora no dejaba de repetir eso. En ese momento yo tenía el corazón destrozado y con vergüenza. Era su hijo y no sabía decir otra cosa. Drogadicto, miserable, desgraciado, borracho, pero era su hijo. Es lo mismo que Dios dice de ti y de mí todos los días. Es mi hijo. Yo lo quiero, yo lo cuido. Pero Señor, mira a tu hijo, ni siquiera va a misa, se acerca a ti solo por interés. Sí, pero es mi hijo, yo lo conozco desde chiquito. Pero Señor, tiene 30 y tantos años, desde la primera comunión, no ha habido segunda comunión, pero yo lo conozco desde pequeñito. Yo me imagino a Dios diciendo, sonriendo, yo me acuerdo cuando él era pequeño, cuando acudía a mí todos los días, cuando jugaba conmigo en la iglesia,
Pero Señor, ya cambió, ya creció, ya no te quiere. No, yo sé que me quiere. En lo profundo de su corazón Él me quiere. Fíjate cómo piensa Dios de ti y de mi hermano. Fíjate cómo Dios tiene un cariño impresionante por nosotros. A pesar de que nosotros somos pecadores, miserables, desgraciados, le hemos mandado a volar N veces, y nos sigue queriendo y nos sigue cuidando. Y sigue pronunciando tu nombre con cariño todos los días. Y sigue regalándote un corazón que late. Y sigue diciendo en todo el universo: es mi hijo y yo lo quiero. Hermano, yo no sé cómo ha sido tu historia con el Señor. Seguramente también fue complicada, y por culpa de los curas, por culpa de las religiosas y los religiosos, que no supimos tal vez mostrarte un rostro amoroso de Dios, y te enseñamos a tenerle miedo a Dios, y te enseñamos a mirar a Dios con desconfianza, con odio, con vergüenza, y no valía la pena seguir a Dios porque Dios da miedo. Eso te lo enseñamos seguramente, pero Dios no es así. Dios te quiere y Dios te ama. Hermano, tal vez con el tiempo tú y yo hemos envejecido y ya no somos los niños pequeñitos y tiernos que fuimos ayer. Tal vez con el tiempo hemos aprendido a pecar, hemos aprendido a mentir y hemos aprendido a escondernos. Esta noche la palabra de Dios es clara, hermano: es mi hijo y yo lo quiero. Dios no tiene otra palabra sobre nosotros. Dios no tiene sobre nosotros la palabra odio, castigo, terror, venganza. Dios solo tiene la palabra misericordia sobre ti. ¿Te has puesto a pensar eso? A pesar de tu pecado, Dios te quiere. A pesar de que tú le diste la espalda, Él sigue pensando en ti. A pesar de que Él te dio todo y tú te quisiste ir de la casa, Él sigue buscándote todos los días. Hermano, cuando yo he leído este texto, pues el corazón no deja de llorar. ¿Sabes por qué? Porque como San Agustín, lloro al decir: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. ¿Cuántas veces, querido hermano, tú te has quejado de que Dios se ha olvidado de ti? Y Dios conoce toda tu vida, pronuncia tu nombre con cariño todos los días, te regala la creación para que juegues la casa universal, te regala un sol bello, una naturaleza hermosa, te regaló una familia que tú no buscaste, te regala vida que tú no puedes comprar y te regala un corazón como el suyo. Te ama tanto que el hijo mayor fue el que murió en la cruz, el obediente, el que no desobedeció nunca y que hizo todo lo que quería el Padre. Él fue el que murió en la cruz, no tú, no yo. Si alguien tenía que morir en la cruz, éramos nosotros, los pecadores. Pero murió Él. ¿Y para qué murió? Para salvarte, para darte nueva vida, para perdonarte. Hermano, Dios te ama, Dios te quiere y Dios te cuida. Aunque tú me digas: Padre, pero yo ya soy muy viejo, hermano, Dios sigue mirándote como niño. Para Dios sigue siendo su princesita, sigue siendo su campeón. Dios te sigue mirando con ternura. Y yo te aseguro que ahorita Papá Dios desde el cielo está sonriendo cuando te mira. Padre, pero no me pueden mirar, no me he confesado hace no sé cuántos años. Sigue sonriendo con ternura cuando te ve, porque Él conoce lo profundo de tu corazón, porque sabe que tú no eres malo, porque sabe que tú le quieres todavía, porque sabe que tú te acuerdas de Él, porque tenemos su ADN. Hermano, Dios te ama y te ama con locura. Dios es bueno y su misericordia es eterna, hermano. No hay pecado que no haya sido perdonado en la muerte de Jesucristo. Imagínate, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
Y la muerte no es la palabra final en nuestra vida. La palabra final en nuestra vida es eternidad, es cielo. Y ni con tu esfuerzo ni con el mío pudimos haberla conseguido. Dios por amor nos la regaló y por amor nos lo sigue regalando todos los días. Dios es bueno y su misericordia es eterna, hermano. Cuando yo escuché por primera vez a mi maestro de novicios, que con Dios un viejecito que murió a los 90 y tantos años, pues yo no dejé de llorar una semana. Mi vida no ha sido fácil. Mi historia personal no ha sido, hoy el Padre nació santo y morirá santo. No, hermano. Yo sé lo que es el pecado. Yo sé lo que es la oscuridad. Yo sé lo que es engañar a Dios. Yo sé lo que es hundirse. Pero Dios no dejó de mirarme con cariño. ¿Sabes por qué soy sacerdote? ¿Sabes por qué a los 16 años, a pesar de la oposición de mi papá y de mi mamá, entré al seminario? ¿Sabes por qué? Porque un día, cuando yo tenía 16 años, en mi retiro de confirmación, en una noche, Dios me habló con claridad. Para esto, cuando yo cumplí 16 años, pues Dios en mi vida era un recuerdo. Para ir a misa era la pelea de todos los santos domingos. Yo he estudiado en un colegio religioso, soy de Chiclayo, y pues nos tenían que obligar a confesarnos, con lista. Fulanito, te confiesas con el padre tal, tú te vas para allá. Profe, pero yo no quiero, no me importa, te vas. ¿Pero de qué me voy a confesar? Conversa con el cura y vete. Así nos trataban. Pero en fin, con eso crecí yo. Cuando llegué al retiro de confirmación, el único retiro que tuve en mi vida antes de entrar al seminario, pues yo llegué con la idea de esto no me sirve de nada. Nos hablaba un señor que había sido drogadicto, se había rehabilitado, una historia muy interesante, pero a mí me importaba un pepino lo que decía. Viernes aburrido y todo era Dios te quiere, Dios te ama, y por dentro yo estaba, sí, claro, seguramente quiere a al sonsonazo de la promoción, a mí no. No, pero Dios te perdona. Sí, claro, si Dios supiese, hace rato me hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Era lo que yo pensaba. Y un sábado, bueno, el sábado en la noche, nos sentamos todos en una sala. Y el tipo estaba hablando y tenía una velita ahí encendida al centro, recuerdo yo, y empezaba de nuevo con lo mismo. Dios te quiere, Dios te ama a pesar de tu pecado, a pesar de tu miseria, y blin, 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 blin. Y por dentro se empezó a desatar una lucha interna en mí. A mí Dios no me quiere y a mí Dios jamás me va a perdonar todo lo que yo he hecho. Al menos a mí no. A mí jamás, nunca. Y conforme iba avanzando la noche y ese tipo iba hablando, pues se iba desatando con mayor fuerza la batalla dentro de mí. A mí jamás, nunca, Dios, déjame en paz. ¿Por qué no te puedes ir a otro lado? Cállate, desaparece, vete. Y llegó un momento en que el tipo se cayó. Yo creí que ya había llegado el momento final. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, hay un cantante, un hermano cristiano, Alex Campos creo que se llama, tiene una canción muy bonita que se llama De tal manera me amó que su vida no escatimó. No sé si la han escuchado alguna vez. En ese retiro la escuché por primera vez. El tipo empezó a cantar. Había algo raro, este hombre por las drogas había perdido la capacidad de tocar guitarra y había perdido la capacidad de recordar muchas cosas, se perdía la retentiva, eso lo aprendí después. Pero esa noche el hombre empezó a cantar dirigiéndose a mí. Y dentro la batalla llegó al momento más duro. No puede ser que ese haya muerto en la cruz por mí. Se nota que no me conoce, porque si me conociese, nunca hubiese buscado para mí la palabra perdón. Si Dios me conociese, me hubiese desaparecido al instante. La lucha se volvió más tensa y empezaron a brotarme lágrimas de dolor, de impotencia, de ira, de cólera. ¿Por qué no me dejas en paz? Ya cállate. Y llegó un momento en que las lágrimas empezaron a cambiar. No puede ser, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué me quieres perdonar a mí?
si yo no lo merezco? Y seguía la canción de fondo, hasta que llegó un momento en que yo he experimentado eso, que el Señor cambió mi luto en danzas, mis lágrimas de dolor en lágrimas de agradecimiento. Al día siguiente me confesé, por primera vez de verdad desde mi primera comunión. Un sacerdote al que nunca más he vuelto a encontrar en toda la diócesis de Chiclayo. Solo sé que se llamaba Daniel y que era el párroco de una iglesia que queda en un distrito llamado Urrunaga en Chiclayo. Nunca más he vuelto a saber de ese hombre. Solo sé que cuando llegué a la confesión y le dije que me quería confesar desde mi primera comunión, el padre no me dijo nada. Yo esperaba que me diga, oye, estudias en un colegio religioso, bueno, pues, ¿no? Me dijo, hermano, lo primero, recuerdo sus palabras exactas, pues Dios te quiere y Dios te va a escuchar y te va a perdonar todo. ¿Todo, padre? Sí, pero no puede ser, Dios no me puede perdonar todo, es ridículo. Oye, ¿por qué no quieres que Dios sea bueno contigo? Es que Dios no puede ser bueno conmigo, padre. Oye, tú no eres basura. Y me repitió la famosa frase de los retiros Eje: Dios no hace basura. Ese día me di cuenta de que había alguien que me amaba. Y a los días descubrí lo que era el llamado al sacerdocio. Tenía una enamorada, una mujer maravillosa, increíble. La llevo en dirección espiritual, he bautizado a sus 2 hijos. Somos los mejores amigos que existen. Ella era la única que me iba a ver al seminario durante un buen tiempo. Yo entré al seminario porque me di cuenta que Dios es Abba y que Dios me quería y que la única manera de pagarle todo el amor que Él me había mostrado era empezar a quererle. Y la única manera que encontré de quererle era actuar como el enamorado. Cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Solo habla de la persona amada y solo uno habla con pasión de la persona a las que ama. En esos meses mi vida dio un giro total, y un giro total que ya lleva desde el año 96. Y no soy un héroe, ni soy nada parecido. Soy como tú, que en algún momento le di la espalda al Padre, que en algún momento le deseé la muerte a Dios. Le pedí que me dé los bienes que no me correspondían, por los que no había luchado, y me largué de la casa y regresé a Él por necesidad. Me asombró la fiesta que Dios hizo en mi vida y decidí quedarme. Hermano, ¿recuerda su primera comunión? ¿Quiénes recuerdan su catequesis de primera comunión? Yo todavía me acuerdo, a pesar de que ya soy un anciano de 37 años, todavía me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando los catequistas te preparaban para tu primera comunión? ¿Te acuerdas cuando el día de tu primera comunión estabas todo nervioso, vestidito de blanco seguramente, en la iglesia bien elegante? ¿Y cómo estabas ese día temblando, pensando lo que iba a pasar cuando te ibas a acercar al altar? Y cuando recibiste a Cristo por primera vez, ¿cómo caían las lágrimas de tu rostro? Porque no podías creer el gran milagro que se estaba realizando, y cómo ese día tú y Él se volvieron los amigos inseparables. ¿Recuerdas cómo Él fue obrando en tu corazón y cómo la ternura fue inundándote ese día? Y cómo el amor pues no te dejaba vivir tranquilo y querías estar en la iglesia todos los días. Y los domingos, ¿te acuerdas cuando despertabas a tus papás temprano y les decías: papá, mamá, vámonos a misa? Es Jesús, es el Jesucito de mi vida. ¿Se acuerdan cuando de niños cantábamos eso? Jesucito de mi vida. Cuando nos acercábamos a Él era dulzura, era gozo. Cuando te acercabas al confesionario después de haber entendido lo que Dios hace ahí, cómo salías sonriendo y te quedabas en la iglesia de rodillas, feliz, y todo era felicidad y era gozo. Y esa era tu casa, y tu casa tierna, tu casa bella y dulce, donde solo experimentabas el amor, y el amor verdadero,
ese amor auténtico que te hace decir, aquí estoy feliz. Y conforme fue pasando el tiempo, hermano, pues fuimos aprendiendo otras cosas que nos llevaron a otros lados. Y ya no era el Jesucito de mi vida, ya no le quiero dar mi corazón, ir a misa, no. Cuando partió esa persona que tú tanto amabas, tu abuelo o tus padres, alguno de tus padres, ¿te acuerdas cuando empezaste a reclamarle a Dios y tuviste esa gran pelea con Él? Cuando papá se fue de la casa y le dijiste, oye Dios, ¿qué pasó? ¿No que éramos amigos? Y cuando los problemas empezaron a aumentar, con tristeza, hermano, pues le diste la espalda y te fuiste de la casa. Y a pesar de todo te casaste y tuviste hijos. Y cuando tus hijos te dijeron, papá, vamos a misa, tu respuesta fue, ¿para qué? Pero papá es Jesús, y yo no somos amigos. Él me abandonó. Cuando más lo necesité, ¿dónde estuvo? Cuando quise llorar, ¿por qué no estuvo Él ahí? Cuando se fue mi papá de la casa, ¿por qué no lo cogió de la mano? Tanto recé para que su matrimonio no fracase. ¿De qué Jesús me hablas, hijito? Mamá, vamos a la iglesia. Mira, tengo otras cosas que hacer más importantes. ¿Acaso tú crees que Dios va a lavar tu ropa? ¿Acaso tú crees que Dios te va a cocinar para que tú almuerces hoy día? Mira, hijito, ya pasó tu primera comunión, no me fastidies. Y cuando llegó el momento en que te dieron esa mala noticia y te diste cuenta que estabas solo, pues recordaste al Jesucito de mi vida. Y Jesucito de mi vida no te dio la espalda, te tendió la mano y te dijo, aquí estoy. He esperado este momento tanto tiempo. Cuando tú llorabas, yo estaba ahí a tu lado limpiando las lágrimas de tu rostro. Esas noches que no podías dormir y escuchabas un viento suave que te aullaba, era yo. Pero Jesús, nunca te vi. Yo estaba allí. Tú dijiste que no querías verme. Yo estaba detrás de la puerta, esperando que tú me llames. Y cuando tú cerrabas tus ojos, yo me sentaba en tu cabecera. Yo cuidaba tu sueño. Y Jesús te dijo, hermano, y recuérdalo, yo he estado siempre contigo. Yo nunca te he abandonado. Tú me dejaste a un lado, pero yo no me he ido de tu lado. Yo no me he olvidado de ti. Y papá Dios, detrás de Jesús, te dirá, yo me acuerdo de ti, te conozco y eres mi hijo. Esta noche, querido hermano, te invito a dejarte inundar por la ternura del Señor. Esta noche te invito a recordar al Jesucito de mi vida. Esta noche, querido hermano, te invito a recordar las misericordias del Señor, porque Dios ha sido tan bueno en tu vida que nunca se ha ido de tu lado. Aunque tú te apartaste, aunque tú te fuiste, aunque tú lo rechazaste, Él siguió a tu lado, amándote, cuidándote, jalándote, impidiendo que te hundas y que te caigas. Cierra tus ojos, hermano, allí donde estás. Cierra tus ojos y siéntete libre. Siéntete libre ante el Señor. Dios no te juzga. Dios no te condena al infierno. Esta noche Dios te tiende la mano y mirándote con ternura te dice, aquí estoy. He esperado este momento y mucho. Estoy contento porque otra vez puedo tomar tu mano. Y Dios te lo dice y te lo dice con ternura. Sigues siendo mi princesa, sigues siendo mi campeón y nunca, jamás te he abandonado. Yo te conozco desde el día en que viniste a este mundo, desde antes
Mira todo el universo que te ha regalado. Yo te amo, te dice Dios Padre. Esta noche, hermano,